Para entender a fondo la realidad de Venezuela y de su posible gran futuro, hoy tendremos el gusto de conversar con dos destacados invitados. El doctor Juan Carlos Apitz, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y con el doctor Carlos Tejera, empresario y antiguo directivo de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria. Una cualidad que tiene todas las naciones exitosas del mundo es lo que conocemos como imperio de la ley o Estado de Derecho. Una sociedad donde las leyes y normas están por encima de las arbitrariedades del funcionario del momento. Y esa certeza que se tiene en algunos países de que los derechos de las personas y las empresas van a ser respetados es lo que algunos denominan como seguridad jurídica. Una condición indispensable para que Venezuela alcance su grandeza. Aunque hoy se despejan caminos de esperanza, desde hace unos años Venezuela ocupó los últimos lugares de los índices como el del Proyecto para la Justicia Mundial, dedicados a medir la calidad del Estado de Derecho en los distintos países, por lo que los desafíos son muchísimos y enormes. No hay forma de lograr una seguridad jurídica que traiga empleo y beneficios para la ciudadanía sin una reforma profunda del poder judicial en el país. Pero, ¿cuáles son las formas concretas y realistas de que Venezuela logre un sistema jurídico en el que todos confiemos plenamente? Hoy en ADN Venezuela nos convoca el compromiso a descifrar las claves para construir una nación grande y próspera. Para analizar en profundidad el momento que vivimos, nuestro primer invitado es el doctor Juan Carlos Apitz, abogado y académico con extensa trayectoria. Así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Apitz por participar en este ADN Venezuela. Gracias por venir. Gracias por participar en la reconstrucción de nuestro país en ADN Venezuela. Bueno, vamos con una cascada de preguntas, si podemos llamarlo de esta forma. Fíjate, por ejemplo, Juan Carlos, ¿cómo le explicarías al ciudadano común qué es la seguridad jurídica? Mira, seguridad jurídica es el imperio de la ley, básicamente. ¿Y por qué eso me va a generar a mí certeza, seguridad? Bueno, porque es que la ley lo que te dice es en qué condiciones vas a vivir, qué es lo que tú tienes que hacer para sentir que estás haciendo lo correcto. Eso es vivir con seguridad jurídica, cuando tú sujetas tu conducta ciudadana a la ley. Ahí tú sabes que no vas a tener ningún inconveniente, no vas a tener ningún problema con la ley. Eso es lo que le da certeza al ciudadano. ¿Qué debo hacer para vivir con tranquilidad? Para que además yo sienta que me están respetando a mí y yo respeto a quien está a mi lado, al resto de mis conciudadanos. El factor confianza, ¿no?, que es tan importante. ¿Qué considera usted que es lo primero que se quiebra en una sociedad cuando la ley deja de ser previsible? ¿Por qué es tan importante entonces para el desarrollo de una nación lograr justamente eso, un alto nivel de seguridad jurídica? Giselle, la sensación de certeza, la sensación de certidumbre. La ley te da certidumbre porque te dice hasta dónde puedes hacer y hasta dónde no debes hacer. Eso es lo importante de la ley. Ahora fíjate, ¿qué países podemos tomar como un punto de referencia son los mejores ejemplos en seguridad jurídica actualmente? ¿Y cuál crees tú que son, pues, los elementos claves para poder alcanzar ese éxito? En Venezuela, y hago un poco de retrospectiva, se siente a veces por el recorrido de la historia que hubo seguridad jurídica también. Yo creo que los países nórdicos son un buen ejemplo de seguridad jurídica, de imperio de la ley. Los ciudadanos saben a qué atenerse, saben hasta dónde pueden llegar, saben cuáles son sus derechos y saben cuáles son los derechos de los otros ciudadanos. Los países nórdicos creo que son un buen ejemplo y ustedes me dirán, pero ¿por qué es tan importante la seguridad jurídica? ¿Por qué es tan importante el imperio de la ley? Es que lo que está en juego ahí es la igualdad. Porque si tú partes del principio que imperio de la ley es que todos también somos iguales ante la ley, entonces todos nos sentimos iguales. Todos nos sentimos
tomando de una misma fuente, que es la ley. Eso es importante, pero también para las personas naturales, por decirlo de esta forma, pero para las personas jurídicas en este momento de gran expectativa. Bueno, es que para las personas jurídicas cuenta lo mismo. Cuando la persona jurídica que está dedicada, por ejemplo, a realizar actos de comercio, sabe cuáles son los actos de comercio que puede realizar, qué lo ampara la ley, qué es lo que él debe cumplir para que esos actos de comercio sean regulados y él esté bajo el imperio de la ley y no pueda ser atacado de ninguna manera por el Estado, porque él está cumpliendo con las condiciones de la ley. Nos llega el momento de hacer un paréntesis. Hay tiempo suficiente para comenzar contigo, Juan Carlos, y muchas gracias, te renuevo el que estés con nosotros. Seguimos conversando con el profesor Juan Carlos Apis sobre la importancia clave que el sistema jurídico tiene dentro de las naciones exitosas. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Venezuela respecto a su seguridad jurídica y qué se debe hacer para mejorarla? Quédense con nosotros en la próxima parte. Múltiples capitales nacionales y sobre todo extranjeros están poniendo sus ojos de nuevo en el país, pero para garantizar que estas inversiones realmente puedan prosperar en Venezuela, todos los empresarios, también los académicos, proponen una condición indispensable para lograr seguridad jurídica en Venezuela. Ciertamente, pero eso vamos a seguir conversando con el abogado Juan Carlos Apix sobre cómo lograr ese objetivo. Doctor Apix, qué bueno que sigue con nosotros. ¿Nos puede decir qué pronóstico concreto hace el estado de la seguridad jurídica en la Venezuela del 2026? Tiene que haber un sistema judicial que sea verdaderamente eficiente y eficaz. Para que tengamos un buen poder judicial confiable, hacen falta jueces independientes e imparciales, seleccionados por concursos de oposición, para que solamente pueda ingresar al poder judicial quienes tienen los mejores méritos profesionales y personales. Eso es indispensable. Si no hay un juez bien entrenado, independiente e imparcial, es imposible pensar en seguridad jurídica. Ahora, el espacio judicial, ¿tú no crees que, no vamos a precisar los años, pero sí en los últimos años se contaminó? Sí, es que yo creo que las distorsiones han llegado ya a un punto de exceso en el que el venezolano sale huyendo cada vez que intentan acercarlo al Poder Judicial, porque estamos frente a un Poder Judicial que no genera ningún tipo de previsibilidad, puede salir cualquier sentencia por cualquier motivo, y eso lo que hace es generar inseguridad en el venezolano. El venezolano se siente además, digamos, perseguido por un Poder Judicial que no hace valer la Constitución, que no hace valer la ley, que se mueve por motivaciones personales, muchas veces mercenarias. Eso es lo que hace que el venezolano no tenga ninguna confianza en su poder judicial. Para que impere la ley en Venezuela, hace falta otro sistema de justicia, sin lugar a dudas. Para que avance entonces en la Venezuela de hoy una verdadera autonomía del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial, ¿qué debe pasar? Aplicar la Constitución. Esa es la mejor receta que tenemos que cumplir. Es que en la medida en que la Constitución se acate, en esa misma medida tendremos otras realidades. Mira, y las designaciones del Tribunal Supremo de Justicia, ahí han habido distorsiones, no se cumplen las pautas constitucionales y lamentablemente ves los resultados que hoy todos padecemos. ¿Quién confía en el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quién confía en el resto de los tribunales de la República? ¿Cuándo vamos a tener una realidad judicial distinta a la que hoy tenemos? Cuando se cumpla la Constitución. Entonces eso es lo clave, es lo que usted considera que no debe faltar en esta reforma. Quiénes pueden ser magistrados, cómo tienen que ser designados, quiénes pueden ser jueces, que es a través de los concursos de oposición como deben escogerse los jueces en el país. ¿Por qué concurso de oposición? Porque eso implica estabilidad, implica autonomía. ¿Cuáles son esas características sine qua non que tienen que tener entonces las personas para estos cargos de juez o de fiscal general de la República? Bueno, ya lo vimos, la designación del fiscal general de la República
y la defensora del pueblo no sabemos cuáles fueron las motivaciones para designar a uno u a otro. No lo explicaron, no lo motivaron, no sabemos cuál fue. Pero los requisitos están ahí en la Constitución y son venezolanos calificados. En el caso del fiscal general de la República, tiene que ser una persona que esté calificada, formada para el combate contra la ilegalidad, que tiene que estar, digamos, pendiente de los derechos humanos de todos los venezolanos. Es decir, hay unas condiciones que están en el texto constitucional que tienen que cumplirse. En el caso de los magistrados también, sí. Son profesionales de alta valía, pero lo más importante, honorabilidad. ¿Y qué es honorabilidad en estos casos? Que sea una persona que no se deja arrastrar por las pasiones políticas o económicas o sociales, que esté comprometido con la Constitución, que esté comprometido con altos ideales de justicia. Eso es honorabilidad en estos casos. Pero responda ante solicitudes externas. Bueno, ¿en qué se avanza? Tú has adelantado algo, ¿en qué se avanza, en qué se retrocede, qué cosas faltan en esta nueva ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia, qué puede agregarse y cómo, y es muy importante, cómo se pueden sumar las universidades, las facultades de ciencias jurídicas a ofrecer su aporte para que esta situación realmente pueda realizarse de la manera debida? Carlos, es que la participación está ahí en la Constitución. Lo que pasa es que no se respeta. Es decir, en el Comité de Postulaciones Judiciales, la sociedad civil, las universidades tienen una voz, pero una voz que está acallada porque no se les deja participar efectivamente en ese Comité de Postulaciones Judiciales. Ese es un Comité de Postulaciones Judiciales en el que priva el criterio de los diputados, lo que de por sí es ya una distorsión, porque para eso es que se hace participar a la sociedad civil, para que haya de verdad la mejor selección de esos venezolanos que han presentado sus credenciales para ser magistrados del Tribunal Supremo. Vamos a hacer un poquito de una breve historia. Desde 2003, los concursos de oposición para la selección de los jueces, fiscales, en fin, han sido muy escasos. ¿Cuál debe ser el camino a seguir entonces? ¿Qué cambiar allí de fondo para que las cosas se hagan de una manera realmente equilibrada? Mira, Carlos, yo creo que lo primero es reconocer que estamos en una crisis institucional profunda. Lo primero, tenemos que reconocer que el Poder Judicial en Venezuela es un caos. Y una vez que tú reconoces eso, dices, ok, frenemos. Vamos a hacer una auditoría de quiénes son nuestros jueces, quiénes son nuestros magistrados, quien no cuente con las condiciones establecidas en la Constitución, hay que apartarlos, hay que abrir concursos de oposición, designar a los mejores, también tienen que ser bien remunerados, porque esa es la otra cosa. Claro. Esos funcionarios judiciales, jueces, secretarios, el resto de los empleados judiciales están muy mal pagados. Tú no puedes entregarle a un juez una causa en la que se ventilan millones y el juez tiene un sueldo de 7 u 8 dólares mensuales. Eso es impensable. Así que tienes que garantizar su formación, tienes que garantizar su remuneración y lo más importante, el concurso de oposición es lo que te garantiza a ti la estabilidad de esos jueces. Ese juez que gana el concurso de oposición, hay que respetarle la estabilidad en su cargo, que solamente puede ser sometido a un procedimiento disciplinario por motivos que están expresados en la ley. Tú no puedes separar a un juez por motivos políticos. No, lo voy a separar como pasa ahora, porque no me complació a mi partido de gobierno. Eso no puede ser. Eso no puede seguir pasando en Venezuela. Ese no puede ser el garante de la aplicación de la Constitución y de la ley. Entonces, ¿cómo atraemos a ese personal venezolano más capacitado, más íntegro para que sean parte del sistema judicial? Yo los tengo. Yo tengo el personal necesario. Yo los formo. Mi universidad es justamente un crisol de juristas, de buenos abogados que pueden ser excelentes jueces. Yo tengo muchos abogados graduados en esa universidad con honores, deseosos de integrar el Poder Judicial venezolano siempre que le den una oportunidad en condiciones honorables. Obviamente que eso es lo que tenemos que hacerle, generarle unas condiciones para que esos buenos profesionales se vayan al Poder Judicial a aplicar, a hacer buena la ley y la Constitución. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, Juan Carlos. ADN Venezuela se nutre, ¿no?, al escuchar el análisis del abogado y académico
Juan Carlos Apis, quedan muchos aspectos por profundizar para entender la realidad del sistema jurídico venezolano. Y para seguir entendiendo las claves del país que viene, no se pierdan el próximo segmento de ADN Venezuela. Quédense con nosotros. Aunque Venezuela ha tenido experiencias exitosas como un país de leyes en el pasado, alcanzar una verdadera institucionalidad ha sido uno de los grandes desafíos históricos, todavía no logrados. Sobre este gran tema tenemos el gusto de conversar con el abogado, además decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan Carlos Apis. Seguimos, Juan Carlos. ¿Qué pasos crees tú que se deben dar para simplificar este marco legal que a veces muchos sienten que es complejo en nuestro país? Bueno, yo creo que tenemos que ver exactamente qué es lo que necesitamos como ley. En Venezuela hay ley para cualquier cosa. Ahora, ¿se cumplen? No, no se cumplen. Así que tenemos que ver cuáles de esas leyes tienen una especie de derogatoria tácita porque no se aplica o porque sencillamente ya no está vigente. Tenemos que ver exactamente qué tenemos, qué no nos hace falta, actualizar las leyes que tenemos. Voy a poner un caso. En Venezuela queremos un auge económico. Todos deseamos prosperidad. Pero es que tenemos un código de comercio que tiene más de 50 años. Ese código de comercio hay que actualizarlo para que seamos un país que se inserte en una realidad de economía globalizada. Ese código de comercio no lo facilita. Y competitiva. Y un código de comercio que permita la competitividad. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo haciendo un pequeño ajuste en la ley comercial, digamos, más importante, central del país, podemos hacerle mucho a nuestra actividad económica. Y aparte de esta reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cuáles serían los principales códigos y leyes también, Juan Carlos, que pudieran modificarse, ¿no? Tú hablabas del Código de Comercio, por ejemplo, que iba a un atraso inusual. ¿Qué otros también deberían ser objeto de una reforma? Sin lugar a dudas, el Código de Procedimiento Civil, que se utiliza para lo civil y para lo comercial. Un Código de Procedimiento Civil que te garantice una justicia privada fácil, eficaz, eficiente, un juicio oral, rápido, que le permita a las partes resolver cualquier conflicto que tengan velozmente. Y luego una especie de Código de Procedimiento Civil basado en el juicio oral y luego cualquier procedimiento especial que también sea oral. Eso significará que esos expedientes escritos, voluminosos, tediosos, eso hay que ya dejarlo de lado. Y luego tenemos que sumarle a esa justicia oral todas estas novedades tecnológicas que permitirían el mejor acceso a la justicia. Y hablando justamente de esa educación, ¿qué podemos aprender de los países con los mejores sistemas judiciales para aplicarlos en Venezuela, que ya estén aplicando inclusive en la facultad? ¿Qué mejoras técnicas y académicas se deben trabajar para la formación de los profesionales? Mira, Giselle, yo he aprendido que entre más simple, mejor. Aquí lamentablemente se cree que importando modelos de varios países y complejizando las cosas, eso nos garantiza el éxito, y no es así. Si tú te vas a esos países y revisas sus sistemas judiciales, sus sistemas legales, te das cuenta de que la simplicidad es la nota característica. En Venezuela hay mucha complejidad, se le exige ¿De dónde mucho. nos hemos pegado tantos? ¿El derecho español tal vez? Yo creo que es el derecho español. Creo que también hay un tema que en la medida en que es complejo, eso le da discrecionalidad al funcionario. El derecho español es enrevesadísimo. Muy enrevesado. Luego, el funcionario en la medida en que es complejo, para facilitarte las cosas, entonces les das un marco, un margen de discrecionalidad que es muy peligroso. Ese es el tipo de cosas que tenemos que evitar. Que los funcionarios tengan discrecionalidad, que puedan actuar con arbitrariedad. En la medida en que es sencillo, claro, diáfano el procedimiento, las leyes, eso permite la agilidad y permite la claridad para todos. Todos sabemos a qué atenernos.
¿Cuáles son los pasos concretos para recuperar esa confianza, ese respeto, por ejemplo, hacia la propiedad privada en Venezuela, que ha sido muy severamente castigada? Sobre todo para cuidar el patrimonio, ¿no? Mira, Así Carlos, yo creo que lo primero es un tema de convicción. En verdad, se está convencido de que el núcleo de una sociedad es la propiedad privada. Eso es lo primero. Quien gobierna el país está convencido de que la propiedad privada es importantísima para una sociedad, para que haya en verdad actividad comercial, actividad económica productiva. Eso es lo primero. Una vez que haya esa convicción plena, entonces, bueno, se pueden tomar cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, en Venezuela, la ley de expropiación, ¿hace cuánto que no se aplica? En Venezuela hay que aplicar la ley de expropiación por utilidad pública y quien en todo caso es objeto de una expropiación debe pagársele Sí, no hay indemnización. el precio de su propiedad. Y luego, cosas que pasan en este país. Y me preocupa mucho porque el tema inquilinario, tenemos que respetar la propiedad privada de aquellos que compraron un inmueble, una propiedad para alquilarla, para vivir de esa renta. Eso no tiene nada de malo. En Venezuela es altamente riesgoso alquilar un inmueble. Luego, eso de decirle a los venezolanos, bueno, todos los inmuebles que estén por ahí congelados, esos Sí. hay que reactivarlos y tal, y entregárselos a quien los necesite. Bueno, mire, cuidado, porque quien invierte para construir inmuebles, para arrendarlos, eso no le da ningún incentivo. No es ningún Eso- delito como tú dices, es Eso no absolutamente es ningún legítimo. delito. Y yo los puedo tener cerrados porque yo soy propietario. Es decir, yo lo alquilaré cuando crea conveniente que debo alquilarlo. Nadie puede empujarme a que lo alquile y mucho menos a que lo alquile por un precio vil. Eso no tendría ningún sentido. Se habla en forma recurrente, ¿no?, de la institucionalidad, olvidando que también la institucionalidad está compuesta por personas de carne y hueso, ¿no? ¿Qué rol juega en este caso? Y tú te referías anteriormente en alguna medida, la formación ética y moral de las personas. Esto a su vez tiene un vaso comunicante con el tema de la educación, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que decía la honorabilidad de las personas que sean designadas. ¿Cuál es su estatuto moral? ¿Cuál es su estatuto ético para desempeñar ese cargo? Quien tenga un pasado de poca honorabilidad no puede ser nunca designado como magistrado. Eso es una de las cosas que tenemos que estar muy pendientes. Y creo que para eso es la participación de la sociedad civil. Justamente porque la sociedad civil está en cuenta de quién es esa persona como vecino, quién es esa persona como consumidor, quién es esa persona como arrendatario. Es decir, ¿puede una persona aspirar a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, alguien que no paga su canon de alquiler por años? ¿Pudiéramos designarnos magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? No tiene buena reputación. Yo creo que el sentido común te dice que no tiene honorabilidad para ejercer ese cargo, o alguien que no paga sus deudas, por ejemplo. Ese es el tipo de cosas a lo que me refiero. Un verdadero honor conversar sobre este tema con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Juan Carlos Apitz, a quien esperamos tener en una próxima oportunidad. El tiempo se nos hizo corto. Muchísimas señor. gracias por acompañarnos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, nos vamos brevemente a la pausa para sencillamente darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado con el que seguiremos descifrando cómo avanzar hacia un verdadero imperio de la ley en Venezuela. Venezuela tiene mucho tiempo luchando para lograr una verdadera estabilidad jurídica. Y luego de un largo periodo de crisis, el año 2026 ha dado un giro donde se perfila una nueva etapa de inversiones y relaciones comerciales del país con el mundo. Eso sí, todas estas empresas manifiestan una expectativa mínima, la certeza de que las leyes y contratos serán respetados de forma duradera en el país. En otras palabras, seguridad jurídica. Para conversar sobre este interesante y actual tema en ADN Venezuela, presentamos al doctor Carlos Tejera.
empresario que se desempeñó durante varios años como gerente general de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, también conocida como BenAmCham. Así que saludamos a Carlos, bienvenido Carlos, es bien importante que estés con nosotros y entramos de lleno en las preguntas. Por ejemplo, una de ellas, ¿cómo explicarías a los venezolanos la importancia que tiene en el día a día que Venezuela alcance una mayor seguridad jurídica? Bienvenido. Lo clave que hay que entender es que lo que hace que un país sea rico, la riqueza de un país, no son los hidrocarburos, las pesquerías, los recursos naturales, ni siquiera la infraestructura. Lo que hace que un país sea rico son dos cosas, principalmente, son educación y Estado de Derecho. Eso simplifica mucho cuando entonces está hablando de cómo recuperar, hacer un programa de recuperación o restablecer una situación, un ambiente donde sea proactivo para la inversión. Educación y Estado de Derecho son claves y eso es lo que diferencia a países como Singapur, Austria, que tienen muchas veces más producto per cápita que nosotros, de lo que es Venezuela, que es rica en petróleo, pero no está logrando lo que otros países pueden lograr. Así que tenemos un gran potencial, tengo una gran oportunidad y ese es mi mensaje positivo. Entonces, enfocando en el Estado de Derecho es crucial. Y el Estado de Derecho se puede enfocar en muchos aspectos. Hay hasta encuestas del World Justice Project que analicen cómo se mide el Estado de Derecho. Pero básicamente ahí no quedamos muy bien. Ahí no estamos. No, somos los últimos del planeta de 188 de 188 países. Bueno, es una oportunidad porque podemos mejorar fácilmente. Y hay muchos análisis de cómo se hace, pero realmente es un tema de acceso al derecho, que se cumplan las leyes, que sea transparente, que haya acceso a procesos legales civiles. Todo eso puede arreglar. O sea que los caminos, los mecanismos para hacerlo son claros. Es un tema de voluntad y de capacidad y de hacerlo. Yo creo que estamos perfectamente capacitados para hacerlo en Venezuela, con tal de que todos pongamos mano a la obra. Bueno, voy con más preguntas y también Giselle tiene las suyas allí en reserva. Por ejemplo, desde el punto de vista de comerciantes y empresarios, ¿cuáles son las principales carencias, Carlos, en materia de seguridad jurídica que deben ser atendidas a corto y mediano plazo en nuestro país? Bueno, me encantaría que hubiera mecanismos de resolución de disputas más rápidas. Hay una solución, es dinamizar lo que se llama mecanismos alternos de resolución de disputas, que son el arbitraje, por ejemplo. Aquí hay dos centros de arbitraje muy buenos, uno, por cierto, en BenAmCham, que se más cerca, y otro en la Cámara de Comercio. Una de las cosas que se ha mejorado en estas nuevas conversaciones que se han llevado a cabo en el 2006 es la obligación en nuestros nuevos contratos y en nuestros acuerdos referente al sector energético de utilizar los métodos alternativos de resolución de disputas. Eso es una forma de hacerlo. La otra forma es simplemente acceso a las leyes transparentes, entender cuáles son las leyes y cuál es su aplicación. Eso es esencial. Hay muchas leyes, pero no es muy claro cómo aplicarlos. Traten de entender, hay leyes desde la parte de impuestos, de recaudación, las leyes laborales, en fin, hay una enorme cantidad de leyes que hay que clarificar, hay que modificar, hay que mejorar para hacer un ambiente que sea propicio para el crecimiento. Y sobre todo esa paz que también necesita sentir el ciudadano en cada paso que da. Todo va directo al ciudadano. El sector privado es el ciudadano. Los derechos de Estado de Derecho que estamos hablando es el ciudadano. Otras cosas que vamos a comentar aquí que va a beneficiar al sector privado, sí, pero sobre todo beneficia al ciudadano y tienes toda la razón. Claro. Es clave. Doctor Tejera, ¿cuáles serían las principales, a su criterio, los principales desafíos más allá del sistema judicial para lograr una verdadera seguridad jurídica en el país? Miren, hay primero los grandes conceptos. Hablamos de Estado de Derecho. Me gusta el título de su programa por el ADN. ¿Qué me gustaría ver en el ADN de los venezolanos en general? Bueno, convicción y conocimiento de lo que es Estado de Derecho, ¿no? Avanzada ciudadanía, que somos ciudadanos, nosotros somos los que hacemos las decisiones, el gobierno son personas electas que representan al Estado, pero que son los que están responsabilizados de hacer valer lo que quiere el ciudadano, ¿okay? Estamos hablando entonces también para las empresas responsabilidad social empresarial, cosa que es muy importante, ¿no? Sumamente importante. Yo creo en el capitalismo. El capitalismo es lo mejor que se ha hecho hasta ahorita, pero tiene muchos aspectos que hay que mejorar.
y el sector privado a través de un programa de responsabilidad social empresarial, es decir, en tres formas: a lo interno con sus empleados, a lo externo con sus comunidades y con el medio ambiente, el tema ecológico que estamos hablando. Es una forma sencilla de hablar lo que es responsabilidad social, sustentabilidad, cualquiera de esos términos que hemos utilizado, pero vamos a ponerlo en términos sencillos. Eso es lo que habría que trabajar. Otra cosa, bueno, las herramientas, ya hablemos de lo que se puede hacer de inmediato. Me encantaría hablar un poco de la dolarización, que yo considero que sería un elemento crucial para mejorar significativamente temas económicos y también temas ya de pasar el poder al ciudadano. Sí, hay disputas en cuanto al... Completamente, y me encantaría tener un debate muy nutrido al respecto. Personalmente estoy convencido que la dolarización de Venezuela sería un elemento sumamente importante de cambio inmediato. ¿Cómo aprecias esta nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, lo aprecio muchísimo. Tú mencionaste, Carlos, tuve 11 años en Benamcham, la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, y fue un honor para mí estar ahí. Es una gran cámara, poblado de grandes miembros, de grandes liderazgos, y que tiene una función importantísima, como todas estas cámaras binacionales. CABECOL también, la Cámara Venezolana. Todos proveen un entorno donde se pueden reunir las empresas, analizar leyes y hacer, en el buen sentido de la palabra, cabildeo para mejoras en el sistema. Benamcham en particular, con esas centenares de empresas miembros, con más de 30 comités operativos que se reúnen mensualmente. Cámaras como eso, y Benamcham en particular, genera una cantidad de formación esencial. Así que soy gran creedor en gremios y cámaras de comercio. Y ahí es donde se ven, en cada una de esas cámaras, de alimentos procesados, de asuntos legales, de finanzas corporativas, de protección integral. Todo eso dan información a los miembros de cuáles son los retos principales que tienen los miembros y cuáles son las ideas para solucionarlos. Ahora, hay ideas y conceptos que son fundamentales. Hay una palabra medular: la confianza en el cumplimiento de las leyes. También es esencial para las grandes inversiones. ¿Cómo ganarse esa confianza? ¿Cómo recuperar en todo caso esa confianza? No es casual que en el lapso de unos meses, dos de las empresas petroleras más grandes del planeta dijeron que estarían fascinados de trabajar en Venezuela, pero hicieron la acotación de que fortalecer el Estado de Derecho. Lo que hablamos, la transparencia de leyes, las reglas claras, reglas que tienen sentido. Realmente nos remitimos al sentido común, Carlos y Giselle, que es lo que hace que pueda atraer la inversión y hacerlo posible. Hablamos de la parte, las leyes que tienen que ver con el día a día del sector privado. Hablamos de la convertibilidad, los libres mercados. Todo va a lo que todos creemos, al menos en mi sector creemos que son las esenciales: libre mercado, libre convertibilidad, la posibilidad de transferencia de capitales. Si uno resuelve esos grandes conceptos, y se pueden hacer rápidamente, eso transforma, galvaniza aún más el interés que tienen las empresas de todo el planeta y particularmente de los Estados Unidos para venir a desarrollar en todos los sectores en Venezuela. ¿Y cómo se garantiza, doctor Tejera, que institucionalmente el país no vuelva a esos tiempos de alta intervención estatal de la empresa privada? Tomando medidas que nos vacunan contra eso. La educación es una, el Estado de Derecho es otro, la dolarización para mí es un tercero. Eso hace más difícil que un régimen en particular o un líder populista con cierta capacidad de encanto o de carisma pueda deshacer años de esfuerzo y de trabajo que se han logrado en temas económicos y privados, del sector privado, y todo lo que va en beneficio de los ciudadanos venezolanos. Entonces, esas vacunas, si se quiere decir, o esas instituciones sólidas, la palabra institución la mencionaste, eso es lo que hay que fortalecer. Por ejemplo, Estado de Derecho tiene una situación de Estado de Derecho donde estemos entre los mejores, Carlos, y no entre los peores. Caramba, ya eso quiere decir que has educado mejor tu sistema judicial, que vas a hablar más tarde en el programa, que hablaste más temprano en el programa. Vas a tener entonces un sistema de derecho donde la gente cree, y el sector privado también, eso atrae. Después tú vas a tener sistemas económicos más sólidos, vas a tener mejor convertibilidad, más acceso a los cambios, más acceso a por lo menos un sistema cambiario mejor.
temas básicos que se pueden arreglar. Eso es como lo que induces pues, a hacer algo que sea a largo plazo. La pregunta es importante. ¿Cómo blindarnos contra vaivenes, sino hacer de verdad un plan a largo plazo, como debe ser en un país, que nos proyecte a donde deberíamos estar? Definitivamente. Bueno, llega el momento del paréntesis. Ya vamos a retomar la conversación, Carlos. Es un gusto conversar con Carlos Tejera sobre esta realidad, por ejemplo, del sistema legal venezolano y cómo impacta directamente en la economía de todos nosotros. Quédense para el próximo segmento de ADN Venezuela. No puede haber mercado y comercio donde no se respeten unas reglas básicas de convivencia. Desde el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, en Venezuela se creó un entramado legal que debilitó toda la actividad económica. Por ello, para la recuperación del país, es indispensable que se recupere la confianza en su sistema jurídico, una tarea en la que algunos países han mostrado especial interés, por ejemplo, y reitero, los Estados Unidos. Así es, para entender mejor todo este panorama, vamos a seguir conversando con el doctor Carlos Tejera, con amplia experiencia en el entorno empresarial venezolano-americano. Ya en la parte anterior, señor Tejera, estábamos hablando justamente de esta relación entre Estados Unidos y Venezuela, pero ¿cuál debe ser esa visión estratégica entre esta relación, pero a largo plazo, sobre todo para el beneficio de ambas naciones y de ambos pueblos? Miren, nos unen unos lazos muy estrechos con Estados Unidos, a pesar de dinámicas pasadas, de recientes. Estados Unidos siempre ha sido nuestra principal contraparte comercial. Estamos a 5 días de navegación de Florida, estamos al lado del mercado más grande del planeta. Miren, es lo natural que nosotros históricamente siempre ha habido una buena relación con Estados Unidos, incluyendo desde la época de Simón Bolívar, que se apoyó y que admiró mucho a los padres precursores de la independencia estadounidense. Siempre puede haber diferencias, puede haber ciertos aspectos pero en general nos ha marcado una relación estrecha comercial y cultural. Hay varios temas, nos extenderíamos, pero fíjate, hay uno que es la burocracia. Y dentro de esa burocracia está el tema relacionado con los registros, con las notarías y la tramitación de documentos legales para las empresas y particulares. ¿Cómo superar esa situación? Sobre todo que sean bastante amigables en el momento de hacerlos, que sean, digamos, a un corto plazo, no se dure mucho. Eso se llama la gobernabilidad de lo inmediato. Hemos hablado de los grandes conceptos, pero ahora estamos hablando ya de lo que se puede hacer rápidamente, y eso es esencial para una recuperación rápida. Carlos Giselle, es fácil, relativamente fácil, cambiar las reglas de juego en cuanto a exportación o la parte de los registros. Requiere inversión, pero... Hay una taquilla única ahora, tengo entendido, que se ha avanzado en ese aspecto para la exportación. Sí, pero todavía no se ha materializado ese mejoramiento. Yo hablo con mis colegas que están en el mundo de exportación, asisto a las reuniones de la CABEX, que es muy interesante, hablo con empresas que están exportando y siguen realzando la dificultad de los procesos. Cuando yo estaba en Melamcham, y eso fue hace ya bastante tiempo, llevamos un conteo de la cantidad de procedimientos que había que exportar en un alimento procesado en Venezuela. Habíamos llegado a 55 pasos. Debe haber más ahora. ¡Qué agotador! Oye, miren, exportación nada más. Bueno, vamos a hablar de temas como prácticos. Para que se te quiten las ganas de hacerlo, pues. Sacar un container de Venezuela cuesta entre $3,000 y $5,000. Traer un container, sacar un container de Italia para acá cuesta menos de $1,000. Algo me dice de eso. Los procedimientos lo acabamos de comentar. La parte aduanal es muy complicada, es muy difícil hacer, y estamos hablando para los pequeños exportadores, no los petroleros, sino gente que quiere exportar productos hechos que podemos hacer. Consolidar aquí es muy difícil porque el tema aduanal, el tema con la Guardia Nacional es muy complicado. No está bien hecho el sistema para que se puedan poner precintos, juntar una carga y después no tener que abrir otra vez el cargamento por enésima vez otra vez en el cargo para que salga. Son esas pequeñas cosas que hacen muy difícil exportaciones y se pierden. Y que hay muchos intereses también de por medio, seamos claros. Pero con una voluntad y con un entendimiento, volvemos a la educación, con un claro entendimiento de por qué estos temas son nocivos para el mejoramiento de la situación y la calidad de vida del venezolano,
Oye, eso se entiende rápidamente. Programas como ustedes van a ser clave para educar a toda la ciudadanía en general de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, porque tenemos que respetar las leyes nosotros, no es el gobierno, somos nosotros que decimos las leyes y las implementamos. Mira, estoy confiado en transmitir y estoy dispuesto a dar muchos detalles porque va mucho más de eso, de por qué cada una de estas cosas hablando hay una solución factible y rápida. Habló de algo que además es clave, que es la educación. ¿Qué cambios y valores impulsaría usted en el sistema educativo venezolano para que avance justamente hacia esa seguridad jurídica sólida en el país? Venezuela era un líder en educación en Latinoamérica. No estoy hablando aquí que tenemos en Latinoamérica. Aquí se hicieron colegios, sobre todo en la década de los 60, que empezó y en los 70, Venezuela había literalmente plena educación y de calidad. Así que volvamos a algo que ya sabíamos hacer. Pequeño aparte, nosotros éramos un ejemplo para Latinoamérica, podemos volver a hacerlo. Éramos un ejemplo en temas monetarios, éramos un ejemplo de educación. Se van a reír, pero en los viejos libros de James Bond, que lo escribieron al principio de los 60, los malos querían ser pagados en francos suizos o en bolívares venezolanos. Está en los libros, ¿ok? Piensen lo que era eso, que los malos de James Bond querían ser pagados en bolívares. Venezuela era de verdad un faro en temas de democracia, de economía, de desarrollo, de reglas claras. Cónchale, o sea, lo hemos hecho, lo podemos volver a hacer y hay con qué hacer. Ahora, lo importante es la convergencia, ¿verdad? Lograr los consensos nacionales mínimos para avanzar, por ejemplo, Carlos, hacia un poder judicial independiente y eficiente. Eso forma parte del contexto también. Absolutamente, y hay muchos grupos que conozco que están trabajando sobre ese tema en particular y has hablado con un experto y sé que han tocado el tema en detalle, pero es absolutamente esencial esa reestructuración, ese mejoramiento, porque volvemos a algo esencial que es el Estado de Derecho, esa confianza que tú tienes de venir para acá a invertir, de sentir que puedes desarrollar a largo plazo, que vas a traer capitales, que vas a mejorar el estado financiero, la banca, el acceso a créditos, todo viene de ahí. Todo viene de esos dos elementos que comentábamos. Repito el mantra para que esté en el ADN del venezolano: educación y Estado de Derecho. Justamente de la banca vamos a hablar también en nuestro próximo episodio, así que estén muy atentos. Excelente. Bueno. Y eso es algo que también está posicionado para crecer. Ahora nuestra banca es muy chiquita. No, mínima en este momento. Pero si dolarizamos la economía, le puedo decir que puede cambiar. Es interesante, ¿no?, desarrollar ese tema que lo planteas desde hace un buen rato. Ahora fíjate otra cosa, en el sistema de leyes venezolanas está garantizada, por ejemplo, que las cosas puedan modificarse y que de verdad la autonomía llegue a un poder judicial para que actúe, igual que el resto de los poderes públicos, con equilibrio, con neutralidad e imparcialidad. Una de las cosas que se mide en esas encuestas importantísimas de alto nivel de Estado de Derecho es si el gobierno, si hay mecanismos para hacer que el gobierno no viole la ley. O sea, eso quiere decir los otros poderes, el judicial y el legislativo. Entonces necesitas que los tres trabajen en conjunto, pero cada uno sea el cortapisas y la contraprestación a otro que se sale del carril. Entonces, volvemos, para hacer Estado de Derecho necesita un poder legislativo serio, necesitamos un sistema judicial independiente y bien estructurado con ¿cómo se llama? Donde escoge a los jueces que son los mejores, bien pagados, bien versados y entrenados en lo que es un proceso de transformación de este tipo. Bueno, sí hay alternativas, algunos que proponen la escogencia por el voto popular, pero eso es mucho más complejo y mucho más enrevesado, ¿no? No creo en eso, en mi opinión particular. O sea, el voto popular, yo creo que hay mecanismos, y esto ya se ha hecho en otros países del planeta, donde se hace un proceso de evaluación. Claro, que esa persona tenga las características ideales de los jueces del sistema jurídico para escoger los mejores, compensarlos como debe ser, pero asegurarse de que ellos tienen tanto la experiencia como el entrenamiento y la preparación para hacer lo que hay que hacer. Además, se les sigue entrenando, porque el otro programa es eso. Claro, así es. Con estas reflexiones tan importantes sobre el posible futuro de Venezuela, nos despedimos del empresario y antiguo director de Benancham, el doctor Carlos Tejera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Venezuela está viviendo un reto que no puede desaprovechar. Desde los gobiernos de José Antonio Páez hasta la democracia de partidos del siglo XX, muchos venezolanos han trabajado con la convicción de que el imperio de la ley es la base de una seguridad jurídica para todos. Desde entonces, el gran reto del país ha sido el de superar de una vez por todas el eterno conflicto entre personalismo e institucionalidad. Y hoy, 2026, al país se le ha presentado la oportunidad única de convertir todo el optimismo generalizado en instituciones concretas y duraderas que brinden confianza no solo a la ciudadanía, sino a la empresa privada, que es el motor clave para que Venezuela salga adelante. No basta con retórica, sino con profesionales de la justicia virtuosos y bien capacitados, con una renovación seria del sistema judicial en todos sus niveles, con reformas que simplifiquen y estabilicen el marco legal y con un accionar constantemente apegado a la ley por parte de todos, siendo las autoridades las primeras que deben dar el ejemplo. Venezuela lo ha logrado antes y lo va a volver a lograr. En ADN Venezuela seguiremos analizando con profundidad cómo alcanzar esa verdadera prosperidad para la nación. Nos vemos en la próxima entrega.